Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Bueno, queridos amigos, querida familia, hoy estamos muy contentos con la presencia muy especial de Javier Martínez. Em, Angelita les manda saludos a todos. Hoy pues no se ha podido poner aquí en el programa porque está de cumpleaños y tiene la visita pues de la familia. Así que vamos a ver cómo nos defendemos sin ella. Espero que todos comprendan que ella tiene que, bueno, celebrar con su familia. No, no hay otra manera. Em, La charla de hoy va a estar muy interesante y como les dije va a ser Javier Martínez. Antes de empezar, pues como siempre vamos a poner nuestra oración que este día pues la nos la ha regalado Marcelino, muy linda, y la vamos a aprovechar. Y a continuación vamos a darle la pantalla a Javier para que haga su presentación y al final vamos a tener las preguntas sobre el tema, que me imagino que van a ser muchas porque el tema está muy, muy interesante. Así que vamos a pasar entonces a la oración. Vamos a ver. Padre universal, fuente infinita de amor, hoy me acerco a ti con el corazón abierto y dispuesto, para que me enseñes a amar como tú amas, sin condiciones, sin temores, sin límites. Que mi alma reconozca en cada ser una chispa de tu divinidad. Que mis pensamientos sean bondadosos, mis palabras lleven consuelo y mis acciones reflejen tu luz. Cuando el juicio quiera nacer en mí, que yo recuerde el camino de la comprensión y la compasión. Cuando el miedo toque mi puerta, que yo pueda ser el lleno de la certeza de tu presencia. Que mi vida llegue a ser un canal de amor vivo, donde otros puedan encontrar paz, esperanza y verdad. Padre, que mi voluntad se alinee con la tuya y que en ese encuentro yo pueda experimentar el amor más puro y eterno. Gracias por habitar en mí, por guiarme en silencio y por enseñarme que amar es el mayor de los propósitos de nuestra existencia. Amén. Bueno, muchas gracias por esa oración tan linda. Empezamos muy bien y a continuación pues ya todo el mundo conoce quién es Javier Martínez y le vamos a ceder con muchísimo gusto pues la pantalla para que nos comparta su presentación. Así que Javier, es toda tuya. Muchísimas gracias, Lucy. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado a participar en este maravilloso grupo. Para mí siempre es un honor y una satisfacción el poder colaborar con vosotros y estar presente en las reuniones. Una vez me tocará como ponente y otra vez me tocará como oyente, ¿no? Pero la verdad que siempre es un placer. Bien, esta presentación es una presentación un poquito especial en el sentido de que tal vez sean de las más duras, por lo menos a mí particularmente de las que más me ha costado trabajo entender una vez que lees el libro Durante. De hecho, lo he tenido que leer varias veces porque creedme que no me enteraba de nada. Y después de darle muchas vueltas y analizarlo y profundizarlo, pues ha llegado al final a sintetizar. Es verdad que una presentación siempre está un poco, digamos,
coja porque no puedes poner todos los textos a que hace referencia el libro de Durantia sobre el concepto de la Trinidad del Paraíso, en este caso la tercera, eh, de la tercera persona de la Trinidad del Paraíso, ¿no? Porque nos tiraríamos aquí 5 horas leyendo. Entonces he tenido que seleccionar eh, varios, eh, varios párrafos que desde mi punto de vista los consideraba los más interesantes, pero es verdad que hay muchísimas cosas interesantes que lógicamente por tiempo pues no podemos abordar. Pero yo creo que podemos tener una idea bastante clara de algo tan misterioso como es la tercera fuente y centro. Fijaros que antes de empezar os voy a comentar un pasaje, no sé, me parece que era San Agustín, me parece que era San Agustín, estaba reflexionando sobre la Trinidad del Paraíso en cierto momento al lado de la playa, y cuando pasaba por allí vio un niño pequeño, que realmente era un ángel, que estaba con un agujerito en el suelo y estaba intentando llenar el agujero con el agua del mar. Venga a echar cubo, venga a echar cubo del mar. Y entonces Agustín se le acerca a él y le dice, pero ¿cómo piensas que puedes meter todo el agua del océano en este agujerito con este cubo? Y el niño lo mira y le dice, ¿y cómo piensas tú entender la Trinidad del Paraíso? En nuestras mentes tan pequeñas es difícil entender la grandiosidad de nuestro Creador. Por mucho que intentemos, es que no se puede, no tenemos capacidad mental ni intelectual para entenderlo. Entonces, bueno, con esa premisa vamos a empezar, voy a compartir y vamos a intentar hacer un pequeño esfuerzo a ver si somos capaces de comunicar lo que nos dice en el libro de Durantia sobre la tercera fuente y centro. ¿No? Bien, vamos a compartirlo. Eh, Lucy, confírmame cuando se ve, cuando se vea. Ya lo vemos, la vemos. ¿Ya lo vemos? Bueno, Sí, ya. pues vamos al lío, como dicen por aquí en mi tierra. Lo hemos denominado la Trinidad del Paraíso, pero vamos a hablar específicamente del Espíritu Infinito, aunque lógicamente vamos a tener que posicionar inicialmente para abordar el concepto del Espíritu Infinito, pero desde la unidad del yo soy. Entonces, el objetivo realmente de esta presentación es profundizar sobre la deidad del Espíritu Infinito, que es la tercera personalidad de la Trinidad del Paraíso, igualmente, llamada igualmente tercera fuente y centro. Analizaremos los atributos y principales características de esta inconmensurable deidad del paraíso, sus creaciones y sus personalidades creadas por él como unidad, así como sus creaciones conjuntas con Dios Padre y Dios Hijo. Eso básicamente va a ser el objetivo de esta presentación. Yo espero que dure sobre 1 hora y cuarto o algo así. Espero no irme mucho más. Y si veo que me voy mucho más, porque desgraciadamente estoy viendo solamente por un ojo, porque me acabo de operar de cataratas. Entonces estoy viendo una vez que por un ojo y muchas veces veréis que cometo errores en la lectura. Bien, una pequeña introducción. Nos dicen los reveladores que allá por la eternidad, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se produce a continuación tanto en el Dios pensamiento como en el Dios verbo el deseo supremo de tener un agente universal e infinito que los exprese mutuamente y actúe de manera combinada. Es decir, que de alguna forma Dios Padre y Dios Hijo deciden entre los dos, como una pareja, tener un hijo, y ese hijo es la tercera fuente y centro. Pero fijaros que nosotros tenemos que utilizar un poco el tema temporal para entender realmente este proceso, porque somos seres humanos. Pero este proceso se debió de realizar en la infinidad, allá por la infinidad, en un momento sin tiempo y por supuesto sin espacio, sin nada. Nos dice que una criatura del espacio-tiempo percibiría el origen y la diferenciación de la realidad de manera siguiente. El eterno e infinito yo soy, ejerciendo su libre albedrío inherente y eterno, consiguió liberar a la deidad de las trabas de la infinidad incalificada. Y esta separación de la infinidad incalificada produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Esta tensión
ocasionada por la diferenciación de la infinidad, la resuelve el absoluto universal, que se ocupa de unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total con la infinidad estática del absoluto incalificado. Bueno, todas estas cosas así, las palabras, cuando alguno lo escucha la primera vez, es que no da uno crédito, no sabe uno ni por dónde agarrarlas. Pero lo vamos intentando explicando poquito a poquito. Os recuerdo que el absoluto de la deidad es la totalidad de las deidades originales y derivadas. Es decir, todas las deidades, las originales, las que son, han existido siempre y las que se han creado a partir de ellos, pues forma el absoluto de la deidad. Luego está el absoluto universal, que es la totalidad de los universos creados y potenciales, ¿no? Pues eso, cuando habla de un universo central, de los 7 superuniversos y de esas creaciones que hay, que se están creando en los 4 anillos exteriores, ¿de acuerdo? Que rodean a los 7 grandes superuniversos. Y luego otro concepto es el absoluto no cualificado. Yo lo defino, bueno, voy a recordar a Jaime Rey, que cuando hablamos de estos temas, siempre lo recuerda como la bodega donde las deidades tienen almacenadas los elementos potenciales que construirían la realidad. En el fondo, son todos los ladrillitos y todo el cemento, todo el agua que haría falta para construir toda esa inmensidad del cosmos creado, que es inmenso, como bien sabéis. Bien, vamos a intentar explicar de una forma gráfica estos conceptos. Vamos a ver. Tengo que empezar en un momento T sub 0. Había un momento T sub 0, sin espacio, sin tiempo, donde solamente que es un monismo. Un monismo es que solamente existía un yo soy. Un yo soy es algo que como seres humanos yo creo que somos incapaces de entender con nuestra pequeña mente. Un yo soy que albergaba todo. Era la personalidad mezclada con todas las energías y toda la materia, y todo estaba allí en él, formando algo inconmensurable e incomprensible. Bien, ese yo soy en un momento por ponerle algún espacio, decide como separarse de su esencia. Es decir, por un lado, saca la parte personal, que le llama la realidad deificada, y la parte, digamos, de las cosas, la realidad no deificada, que es un potencial no revelado, ¿verdad? A esto se le llama el dualismo. Y de alguna forma ese yo soy internamente como que se quita el traje. Dice, toda mi ropa la dejo aquí y mi personalidad y todo el concepto de personalidad de alguna forma la separa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en el fondo, en la evolución del espacio-tiempo, realmente al final vamos a ir avanzando y vamos a encontrarnos con esos dos conceptos, uno que va a ser el absoluto incalificado, que va a ser todo lo que es materia y energía y fuerza, que es algo impersonal, y todo lo que es personalidad, que va a ser el absoluto de la deidad. Y la fusión en el final del tiempo del absoluto incalificado, es decir, de la parte material y energética, con lo que es las deidades en los cuales estamos también nosotros, todo lo que es personal, formarán el absoluto universal. Entonces, repito, el absoluto universal va a ser como la fusión final del absoluto incalificado, de lo que es la materia de energía, juntamente con la deidad. Y es de suponer que en un momento de evolución llegaremos a unos niveles que formaremos parte de los hijos de Dios, formaremos parte de la deidad y controlaremos con nuestra mente, con nuestro pensamiento, controlaremos hasta la materia, hasta el punto de que seremos auténticamente hijos de Dios. Es un poco una visión un poco global para que entendáis un poco esta magna expresión de lo que significa. Bien, fijaros que aquí hay, digamos, temas conceptuales muy difíciles de entender, porque ese yo soy personal, que es una deidad, una realidad deificada, realmente toma la decisión él de convertirse en 3 seres completamente diferentes, con 3 personalidades diferentes. No es un ser que tiene 3 cabezas, no. Es un ser en el que habitan 3 personalidades diferentes. Una es la fuente centro primera, la fuente centro segunda y la fuente centro tercera.
¿Cómo la hemos representado? Pues es que no se puede representar porque son incalificadas. Entonces, lo único que hemos intentado con esto es representar gráficamente algo difícil de entender y que de alguna forma nos da idea de que no son seres como nosotros, no tienen dos piernas y dos manos, no, es algo completamente marginal y que no lo podemos calificar, son eternos, son infinitos, son absolutos. Entonces, no se puede representar. Bien, lo importante de esto es que esas tres fuentes, la fuente centro primera, le vamos a llamar a partir de ahora Dios Padre. A la fuente centro segunda le vamos a llamar Dios Hijo o Dios Hija también, que se denomina Dios Hijo y Dios Hija. Y a la tercera fuente le vamos a llamar Dios Espíritu. Pero ese Dios Espíritu, que es la fuente centro tercera, digamos de alguna forma es el Hijo creado por el pensamiento de Dios Padre y Dios Hijo. Y dice que a pesar de que existe una sola deidad, hay tres personalidades positivas y divinas de la deidad. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Yo tengo que confesarlo que no lo entiendo. Intelectualmente os comento el tema porque es lo que dice, lo intento representar. Pero que yo soy consciente de lo que eso significa, yo soy incapaz de entenderlo. Como he dicho, como he comentado el tema de San Agustín, soy incapaz de entenderlo. Y seguramente no lo entenderemos nunca. Pasará muchísimo tiempo. Pero luego, por lo menos yo creo que en este planeta va a ser muy difícil. Un símil de la Trinidad que se me vino un poco a la cabeza a ver cómo lo podía representar. Realmente es como una figura, he puesto una figura en medio que dependiendo de la proyección en los tres ángulos, en X y Z, de una forma es cuadrada, es circular o es triangular, pero fíjate, depende por donde yo lo mire, pero estoy hablando de la misma figura. Es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son como tres voluntades, tres representaciones de Dios, pero que de alguna forma se manifiestan de forma diferente en una realidad existencial. Y eso no lo podemos entender, porque no es un señor que tenga tres cabezas, es un único ser que tiene tres personalidades y se manifiesta de tres formas diferentes a través de tres personalidades diferentes. Que me diréis, pues Javier, no lo entiendo. Que el primero que os tengo que decir que no lo entiendo soy yo, honestamente, porque si no, estaría a otro nivel. Bien, en el fondo son deidades existenciales, porque ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu han pervivido siempre jamás. Entonces, al exponer de esta manera el orden de origen de las deidades, lo hago así solamente para permitiros pensar en sus relaciones. En realidad, los tres existen desde la eternidad. Son existenciales. No tienen ni principio ni fin en el tiempo, porque además cuando ellos estaban antes de la creación, no existía el espacio ni el tiempo. El espacio y el tiempo son creaciones materiales, ¿no? Antes no existía el espacio y el tiempo. Están coordinadas y son supremas, son últimas, absolutas e infinitas. Existen, han existido siempre y siempre existirán. Pero son tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso no tiene que ver nada con la visión antropomorfizada que se tiene de Dios, como un señor mayor con barba, que tiene a un niño Jesús, que es el Hijo, y con una palomita, que es el Espíritu, que es la representación católica normalmente de esas tres personalidades. Los seres humanos necesitamos de símbolos para poder ponerle nombre a algo, a un concepto que es difícil de entender. Bien, vamos a ir profundizando sobre estos conceptos, que cada vez se van a ir complicando más, y yo espero que se vayan clarificando más también. Dice que el primer acto del Espíritu Infinito consiste en examinar y reconocer a sus padres divinos, el Padre Padre y el Hijo Madre. Él, el Espíritu, los identifica a los dos sin reserva. Es plenamente consciente de sus personalidades distintas y de sus atributos infinitos, así como de su naturaleza combinada y de su acción unida. Luego, voluntariamente,
con una buena disposición trascendente y una espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la deidad que estamos estudiando, a pesar de su igualdad con la primera y segunda persona, promete una lealtad eterna a Dios Padre y reconoce su dependencia perpetua de Dios Hijo. Y es un buen hijo. Los acepta como padres, se dan cuenta que es una creación de ellos, pero en el fondo no, es que los seres humanos no somos capaces de entenderlo, porque es que realmente forman parte del yo soy, los tres. Realmente a la tercera persona se le llama también igualmente el Dios de acción, y ahora veréis por qué. Dice que ahora centellea por toda la creación de los dioses la segunda forma de energía, y este espíritu que emana a raudales es atraído instantáneamente por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Y así, el universo, dos veces abrazado por la gravedad, es tocado por la energía de la infinidad y sumergido en el espíritu de la divinidad. De esta forma, el terreno de la vida está preparado para la conciencia de la mente, pues puesta de manifiesto en los circuitos de inteligencia asociados del espíritu infinito. Y de alguna forma, el concepto de mente no existía cuando la Trinidad del Paraíso existe, no se crea, siempre han existido. Pero cuando se crea esa tercera persona, lo primero que hace es crear la mente que todos, cada uno de ellos tenemos una. Nuestra mente es muy sencilla, es muy humilde, pero hay mentes realmente poderosísimas en este vasto universo, como ya iremos viendo. Y vamos a seguir hablando de este Dios de acción, de esa tercera persona. Dice, son los tiempos grandiosos e impresionantes de la expansión creadora del Padre y del Hijo por medio de y en la acción de su asociado conjunto y ejecutivo exclusivo, la fuente centro tercera. No existe ningún archivo de estos tiempos agitados. ¿Cómo va a existir un archivo? Eso solamente estaban ellos. Solo disponemos de las escasas revelaciones del Espíritu Infinito para justificar estas poderosas operaciones. Y él se limita a confirmar el hecho de que el universo central, es decir, la tercera fuente y centro, de alguna forma certifica que el universo central y todo lo relacionado con este se eternizó al mismo tiempo que él conseguía la personalidad y la existencia consciente. Es decir, hubo un momento, pero olvidaron del momento porque no había tiempo, que en el momento que ese ser se separa de alguna forma, esa personalidad, de las otras dos personalidades, en ese instante se crea todo el universo central. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que dicen los reveladores. Realmente es un misterio. Dice que, en resumen, el Espíritu Infinito declara que, puesto que Él es eterno, el universo central también lo es. Este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe absolutamente nada y no existen archivos. Luego, ni los reveladores lo saben, lógicamente. Respecto a cualquier acontecimiento o actividad anterior a esta prodigiosa erupción de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el inmenso universo que existe y que funciona tan exquisitamente en el centro de todas las cosas. Hablando del universo central. Más allá de este acontecimiento, se extienden las operaciones impenetrables de la eternidad y las profundidades de la infinidad. Realmente es un misterio absoluto. Entonces, no nos rompamos la cabeza por intentar entender esto, a lo mejor en alguna fase, en alguna etapa de nuestra existencia, no material, lo tengo clarísimo, sino posiblemente material y seguramente en fase espiritual y a alto nivel, ya en el séptimo nivel espiritual, podamos ir entendiendo algo. Porque yo creo que hasta que no estemos en presencia del Padre Celestial, en el paraíso, difícilmente vamos a entender realmente lo que significa esto. Bien, vamos a seguir hablando de esta tercera persona. Dice que a la fuente centro tercera se le conoce por numerosos títulos. El Espíritu Universal, el Guía Supremo, el Creador Conjunto, el Ejecutivo Divino, la Mente Infinita, el Espíritu de los Espíritus, el Espíritu Madre Paradisiaco, el Actor Conjunto, el Coordinador Final, el Espíritu Omnipresente, la Inteligencia Absoluta, la Acción Divina, y en Urantia se le confunde a veces con la Mente Cósmica. Es decir, la mente cósmica es parte de esa tercera fuente de la deidad, pero no es la mente cósmica únicamente, es creador de la mente cósmica.
Es totalmente adecuado denominar espíritu infinito a la tercera persona de la deidad, porque Dios es espíritu. Otro concepto importante. Estas tres personalidades son espíritu, no son morontiales ni son materiales. Pero las criaturas materiales que tienden a cometer el error de considerar la materia como la realidad fundamental y la mente, así como el espíritu, como postulados enraizados en la materia. Es decir, consideramos que lo importante es la materia, es nuestro cuerpo, y luego pues atrás está una cosita que se llama mente, ¿eh? Y luego el espíritu, una cosa muy aparte. Dice que comprenderían mejor a la fuente centro tercera si lo llamaran la realidad infinita, el organizador universal o el coordinador de la personalidad. Ya os daréis cuenta que realmente para mí, de las tres personas, es la curranta, es la trabajadora, es la que hace las cosas, la que crea, la que produce. Y el padre observa desde su lugar central en la idea del paraíso, observa. Bien, en el fondo tenemos que empezar a diferenciar el qué es del Padre y qué es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Y qué es el Espíritu, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa, es un canal de comunicación. Dice que aunque el Espíritu Infinito comparte en todos los sentidos la percepción, la rectitud y el amor del Padre Universal, siente inclinación hacia los atributos de misericordia del Hijo Eterno, convirtiéndose así en el ministro de la misericordia. Realmente lo que representa esta tercera fuente y centro es la misericordia. La misericordia de las deidades del paraíso para el gran universo, para todos nosotros. Para siempre jamás, de manera universal y eterna, el Espíritu es un ministro de la misericordia. Porque al igual que los hijos divinos revelan el amor de Dios, el Espíritu divino describe la misericordia de Dios. Para que lo entendáis, ¿qué es la misericordia? Es la puesta en la materialización del amor. ¿Y el amor cómo lo materializa? A través de la misericordia. Un padre quiere mucho al hijo, pero ¿quién es la madre que también lo quiere? Le atiende, le ayuda, le da. La misericordia está más en la parte femenina que en la parte masculina. La misericordia, no, aunque los dos son amor. Bien, dice que el creador conjunto, que aquí se le llama la tercera fuente y centro, hereda toda la belleza de pensamiento y todo el carácter veraz del Padre. Estas características sublimes de la divinidad están coordinadas en los niveles casi supremos de la mente cósmica, la cual está subordinada a la sabiduría eterna e infinidad de la mente incondicionada e ilimitada de la fuente centro tercera. ¿Vale? Bien. Dice que, al igual que el Hijo Eterno es la expresión verbal del primer pensamiento absoluto e infinito del Padre Universal, el actor conjunto es la ejecución perfecta del primer concepto o plan creador completo, para efectuar la acción combinada de la asociación entre las personalidades del Padre y del Hijo, compuesto por la unión absoluta entre el pensamiento y el verbo. La fuente centro tercera se eterniza al mismo tiempo que la creación central. Ya lo hemos dicho al principio, a la vez, en el momento que aparece la tercera fuente dentro, aparece la creación central, hecha por decreto. Es decir, yo me imagino que en un momento esa fuente centro tercera dijo, hágase. Y en ese momento apareció el universo central con esos montón de anillos llenos de miles de mundos alrededor y llenos de millones y millones y millones de seres perfectos. Y dice, y solo esta creación central tiene una existencia eterna entre los universos. Cuando dice eterna es porque seguramente el universo central persistirá por siempre. Pero tengo mis dudas de que los universos materiales, espaciotemporales, sean eternos. En el sentido de que seguramente se están modificando permanentemente. Y de hecho tenemos una realidad. Nosotros, bueno, sabemos, recordamos, que estamos en el séptimo superuniverso, en el de Gorbontón, y que se están creando permanentemente sistemas solares nuevos, es decir, se están creando constelaciones y sistemas. Y lógicamente hay un montón de planetas que unos aparecen y otros desaparecen en esa evolución continua de la creación. ¿Y cuáles son las relaciones que tiene el espíritu con el Padre y con el Hijo?
dice que el Hijo Eterno y el Creador conjunto han planeado y formado como asociación y por medio de sus personalidades coordinadas todos los universos que han sido traídos a la existencia después de Agona. Agona es el universo central. Es decir, que no es que el Hijo haya decidido por su cuenta y riesgo montar todo el universo espacio-temporal, sino que de alguna forma fue coordinado con el Padre y con el Hijo Eterno, lógicamente. Dice, en todas las creaciones posteriores, el Espíritu mantiene con el Hijo la misma relación personal que el Hijo mantiene con el Padre en la primera creación central. Es decir, que todo lo que hace el Hijo es porque de alguna forma está permitido, está autorizado por digamos, las instrucciones del Padre y del Hijo. El Espíritu Infinito es una revelación completa, exclusiva y universal del Padre Universal y de su Hijo Eterno. Todo conocimiento relacionado con la asociación Padre-Hijo ha de adquirirse a través del Espíritu Infinito. Es decir, la puerta de entrada para conocer al Padre y al Hijo es a través del Espíritu Infinito. El representante conjunto de la unión divina entre el pensamiento y el verbo. El Hijo Eterno es el único camino de acceso al Padre Universal. Fijaros que esto es importante. El Hijo Eterno es el único camino de acceso al Padre Universal. Y para ir al Padre Universal tenemos que pasar por el Hijo. Pero es que nos dice más. Y el Espíritu Infinito es el único medio, repito, único medio de alcanzar al Hijo Eterno. Es decir, que para poder llegar al Padre, primeramente tenemos que pasar por el Hijo, perdón, por el Espíritu Infinito, de ahí acceder al Hijo Eterno y de ahí al Padre Celestial. Los seres ascendentes del tiempo solo pueden descubrir al Hijo por medio del paciente ministerio del Espíritu. Es un tema secuencial. No vamos a ir, es decir, directamente, nos morimos ya al Padre Universal. No, el Padre Universal está muy lejano, está muy lejos. Es verdad que reside dentro de cada uno de nosotros una chispa divina, una partícula de ese Padre Celestial. Y convive con nosotros, lógicamente, y que en algún momento, si no lo merecemos, se fusionará con nosotros. Pero para llegar al Padre Universal, tenemos que pasar antes por todo el conocimiento del Espíritu Infinito, después por todo el conocimiento y experiencia del Hijo Eterno, hasta llegar al Padre Universal. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Infinito? Pues ya os lo adelanto. El atributo importante es el servicio, por eso siempre a nosotros se les pide, además de fe, servicio. Fijaros lo que nos dicen los reveladores. Paralelamente al universo físico, donde la gravedad del paraíso mantiene unidas todas las cosas, existe un universo espiritual donde la palabra del Hijo interpreta el pensamiento de Dios y cuando este verbo se hace carne, demuestra la misericordia amorosa de la naturaleza combinada de los creadores asociados. Dice, pero en toda esta creación material y espiritual y a través de ella, existe un inmenso escenario en el que el Espíritu Infinito y su progenitura espiritual dan a conocer la misericordia, la paciencia y el afecto perpetuo combinado de los padres divinos hacia los hijos inteligentes que han concebido y creado en cooperación. La esencia del carácter divino del Espíritu es servir perpetuamente a la mente. Y toda la descendencia espiritual del actor conjunto, esa tercera fuente, una forma de llamarle, participa en ese deseo de ofrecer su ministerio, en este impulso divino de servir. Es decir, que de alguna forma nos están diciendo que toda nuestra progresión, nuestro avance espiritual, tiene que estar basado en el servicio a nuestros hermanos, y no solamente a nuestros hermanos, ayudar en el plan cósmico del Padre Celestial, con lo cual tendremos que aplicar también nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a colaborar en el proyecto magno del Padre Celestial, seguramente trabajando no solamente como hermanos nuestros, sino trabajando en sistemas, en constelaciones y en universos locales, colaborando en el proyecto, poniendo en marcha aquello, me imagino. Yo siempre digo de broma que como mano de que vamos todos a acabar trabajando para el Ser Supremo como mano de obra barata. Espero que algún día no me penalice el Ser Supremo por haberle dicho eso, pero es que en el fondo lo está preparando para colaborar con él. Y bien, esto lo voy a repetir permanentemente. El Espíritu es el amor aplicado, es decir, la misericordia. Dice, Dios es amor, el Hijo es misericordia y el Espíritu es ministerio. Es decir, el ministerio es esa aplicación de esa misericordia en práctico. El ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. El Espíritu es la personificación del amor del Padre y de la misericordia del Hijo. En él están los dos
eternamente unidos para el servicio universal. El espíritu es el amor aplicado. Para la creación compuesta de criaturas, el amor combinado del Padre y del Hijo. Luego yo creo que de alguna forma ya vamos un poco distinguiendo cuáles son las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y fijaros, Dios Padre es básicamente es el amor. El Hijo eterno representa la misericordia, el amor aplicado en la misericordia. Pero el Espíritu es el ministerio, es la ejecución material de esa misericordia, a través de los ángeles, los serafines, un montón de personalidades. ¿Mm? Bien, nos dice que cuando un hijo de Dios creador acepta la responsabilidad de crear un universo local en proyecto, nuestro Miguel de Nevadón adquirió esa responsabilidad de crear un universo local. Fijaros que hay 700.000 universos locales. ¿Mm? Ya está bien, 700.000. En los 7 grandes superuniversos, lo que se vaya a crear posteriormente dentro de los anillos exteriores es para echarse a temblar. Luego os daré un poquito de cifras si me acuerdo. Las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este Hijo Miguel cuando emprende su misión de aventura creadora. Al Espíritu Infinito lo encontramos especialmente en las personas de las hijas creativas. Es decir, fijaros que de alguna forma, tanto el Hijo como el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno como el Espíritu Infinito, cada uno pone una parte. Es decir, la fusión, entre el Padre Universal y el Hijo Eterno hay una creación que son el de los Migueles. Es un hijo Miguel, es un hijo. Pero el Espíritu Infinito crea a su vez una personalidad que está casi al mismo nivel que ese Miguel, que son las hijas creativas. ¿Mm? Es decir, padre e hijo dan como fruto a los Migueles, a los responsables de los universos locales, y el Espíritu Infinito crea, en el mismo momento que crea un Miguel, crea una hija creativa, que va a ser la consorte, la compañera, la que va a permanecer, porque en este cosmos que Dios Padre ha diseñado, no se puede estar solo. A todos nos han creado para que vivamos en pareja, en compañía. El modelo de la familia humana es un modelo celestial, es una copia. Dice que los espíritus madres de los universos locales, perdón, al espíritu infinito lo encontraremos especialmente en las personas de las hijas creativas, los espíritus madres de los universos locales, son las compañeras de los Migueles. Y lo encontramos, lo encontramos dedicado a la tarea de fomentar la ascensión de las criaturas materiales hacia unos niveles cada vez más elevados de consecución espiritual. Es decir, que estas personalidades lo que quieren es que nosotros evolucionemos espiritualmente para que vayamos evolucionando hasta la presencia del Padre. Todo este trabajo de servicio hacia las criaturas es efectuado en perfecta armonía con los objetivos y en estrecha asociación con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales. Bien, realmente este espíritu infinito es un ser que es difícil de definirlo porque es incalificado, pero es que además es omnipresente, está en todos los sitios. Dice que el atributo sobresaliente del espíritu infinito es su omnipresencia. En todo el universo de universos está presente en todas partes este espíritu que lo impregna todo y que es tan semejante a la presencia de una mente universal y divina. Tanto la segunda persona como la tercera persona de la deidad están representados en todos los mundos por sus espíritus siempre presentes. Pero además existen muchas influencias espirituales y todas funcionan como una sola. Incluso el trabajo de los ajustadores del pensamiento, es decir, la chispa divina, la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestra supramente, dice, aunque es independiente de todas otras influencias, coincide invariablemente con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del Espíritu Infinito y del Espíritu Madre de un universo local. Estas presencias espirituales, tal como funcionan en la vida de los urantianos, no se pueden separar. Actúan en vuestra mente y sobre vuestra alma como un solo espíritu, a pesar de sus orígenes diversos. Y a medida que experimentéis este ministerio espiritual unido para vosotros, se convierte en la influencia del Supremo, que siempre es capaz de evitar que falléis y de presentaros irreprochables ante vuestro Padre en las alturas.
Fijaros que la acción directa sobre nosotros, como cada ser humano, hay como tres presencias que nos están afectando. La más poderosa es la chispa divina, la presencia, lo que le llamamos el ajustador del pensamiento, ¿no? Esa presencia del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Pero el Hijo Eterno, cuando se marchó, derramó el Espíritu de la verdad. Y no está dentro de nosotros, está a nuestro alrededor. De alguna forma nos envuelve. ¿De acuerdo? Y después tenemos un montón de seres angelicales, serafines, nanobines, de muchas clases. Super afines, bueno, hay un montón de seres, dependiendo si están en el universo local, los grandes superuniversos, tienen diferentes nombres, pero de seres angelicales que realmente están aquí para ayudar a nuestra evolución espiritual. Cuidado, ayudarnos a nuestra evolución espiritual, pero no a evitarnos problemas, ni sufrimientos, ni desgracias. Al contrario, muchas veces nos complican la vida, precisamente porque quieren que nuestra vida no sea cómoda, sino que evolucionemos espiritualmente. Es decir, que muchas veces tener a un serafín a nuestro lado que sea muy duro, pues es que es mejor casi que no sea tan duro, que venga otro, porque ya bastantes complicaciones tenemos en nuestra existencia material como para que venga un serafín que complicarnos más la existencia. Ya sé que quieren ellos que evolucionemos espiritualmente muy deprisa, pero despacito, despacito, porque, joder, la vida algunas veces nos da unos palos que no te quiero ni contar. Bien, dice que también sería coherente referirnos a la coordinación de todo el ministerio espiritual como el Espíritu de Dios, porque están coordinados en realidad la unión de los espíritus del Padre, del Hijo y del Espíritu, y Dios sextuple, el Espíritu mismo de Dios Supremo. Vamos a ver, esto del Dios sextuple, que es que muchas veces tenemos un lío. Vamos a ver, la distancia que existe entre nosotros, los gusanitos aquí en la Tierra, y Dios Padre, es tan bestial que es como si un mosquito intentara acercarse al Sol. Nada más salir se quemaría, se fulminaría. Entonces, Dios Padre nos ha creado, estamos tan lejos que entre Él y nosotros ha creado un montón como de círculos, de niveles. Entonces, en primer lugar está Dios Padre, luego está Dios Hijo, luego está Dios Espíritu, luego está el Dios Supremo, luego están los 7 espíritus maestros, luego más cerca de nosotros están los ancianos de los días y finalmente los hijos creadores paradisíacos. Y nosotros, a partir de ahí, estamos nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, que existe toda, digamos, una distribución jerárquica para acercarnos a Dios Padre. Y a todo eso le llamamos Dios sextuple. Una forma, pues bueno, imaginativa de los reveladores de expresar eh, este concepto de Dios sextuple, ¿no? Bien. Realmente el Espíritu Infinito es una presencia universal. Fijaros lo que nos dicen los reveladores. Dice, no permitáis que la donación tan difundida y la extensa distribución de la fuente tercera oscurezca o disminuyan de otra manera el hecho de su personalidad. Es decir, que está en todos los lados y tal, pero tiene una personalidad muy clarita. El Espíritu Infinito es una presencia universal, una acción eterna, un poder cósmico, una influencia sagrada y una mente universal. Es todo esto e infinitamente más. Es decir, que nos dice lo que nos dice, pero es mucho más. Pero es también una verdadera personalidad divina. Es decir, tienen un nombre, por decirlo de alguna forma, a nivel humano, ¿no? Es identificable como un ser con personalidad. El Espíritu Infinito es una personalidad completa y perfecta, el coordinador y el igual divino del Padre Universal y del Hijo Eterno. Repite permanentemente para que veamos que tienen como la misma categoría. El creador conjunto es tan real y visible para las inteligencias superiores de los universos como el Padre y el Hijo. Y es un ser que nos podremos comunicar en algún momento con él. Es verdad, lo es más, en verdad lo es más porque es el Espíritu el que todos los ascendentes deben alcanzar antes de poder acercarse al Padre y a través del Hijo. Es decir, para poder acercarnos al Padre, al primero que tenemos que alcanzar y conocer es al Espíritu Infinito. Bueno, realmente este espíritu es que lo sondea todo, porque es el creador. Para mí es el arquitecto, el trabajador, es el que maneja todo. Dice que el espíritu infinito, la tercera persona de la deidad, posee todos los atributos que vosotros asociáis con la personalidad. El espíritu está dotado de una mente absoluta. El espíritu sondea todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. El espíritu no solo está dotado de mente, sino también de voluntad. Claro, es un ser volitivo.
A propósito de la concesión de sus dones, está escrito, de todas estas cosas las hace él solo y mismo espíritu, repartiendo a cada cual individualmente y como él quiere. Y es una personalidad, es una persona. Dice, aunque contemplemos el fenómeno del ministerio del Espíritu Infinito en los mundos lejanos del universo de universos, aunque imaginemos a esta misma deidad coordinadora actuando en y por medio de las legiones incalculables de los múltiples seres que tienen su origen en la fuente centro tercera, aunque reconozcamos la omnipresencia del Espíritu y sin embargo seguimos afirmando que esta misma fuente centro tercera es una persona, el creador conjunto de todas las cosas, de todos los seres y de todos los universos. Fijaros lo que está diciendo, es el creador conjunto de todas las cosas, de todos los seres que habitamos este cosmos y de todos los universos. Es el gran arquitecto maestro de todo. Para mí es el currante, es el currante de la Trinidad. Y además tiene un poder creador asombroso. Fijaros lo que nos dice los reveladores. Cuando el Padre Universal y el Hijo Eterno se unieron para personalizarse en presencia del paraíso, se produjo una cosa extraña. Nada en esta situación de la eternidad inducía a presagiar que el conjunto de la tercera persona y fuente, ¿vale?, se personalizaría como una espiritualidad ilimitada, coordinada con la mente absoluta y dotada de prerrogativas únicas para manipular la energía. Además de que es el planificador, es el jefe y el que controla la energía. Dice que su nacimiento termina de liberar al Padre de las cadenas de la perfección. Es decir, deja al Padre tranquilo, se dedica a descansar allí en el paraíso, que Dios me perdone por lo que digo, y él se dedica a trabajar y a curar. Dice, de las cadenas de la perfección centralizada y de las trabas del absolutismo de la personalidad. Esta liberación está manifestada en el asombroso poder del creador conjunto para crear seres. Asombroso poder para crear seres bien adaptados que servirán como espíritus ministrantes incluso a las criaturas materiales de los universos que evolucionarán posteriormente. Es decir, que no solamente está en sus manos la creación de todo lo que pasó, de todo lo que actualmente está sucediendo, sino que será el creador de todos los seres que habitarán en el futuro, seguramente en esos universos locales, millones de universos locales, que deben de estar en el séptimo, en los anillos exteriores. Os voy a dar un pequeño dato, así que me acuerdo ahora mismo. Yo recuerdo que el libro anterior ponía que en el universo central había 3 arquitectos maestros. Y en los 7 universos, en los 7 grandes superuniversos, hay como hay 7 arquitectos maestros, es decir, hay un arquitecto maestro por superuniverso. Claro de lo que estoy hablando. Pero cuando tú ves la cantidad de arquitectos maestros que hay en primer anillo, segundo y tercero y cuarto, resulta que hay más de 3.000 arquitectos maestros. Con lo cual, las dimensiones de lo que falta por crear es inimaginable. Prácticamente la creación es un punto comparado con una ciudad. Y yo particularmente he llegado a la conclusión de que estamos al principio de la creación. Si miráis en el primer anillo, creo que eran 60 y tantos, 70 y tantos arquitectos maestros. La segunda, 100 y pico. Y al final eran como 3.500 arquitectos maestros. Si tú comparas 3.500 arquitectos maestros con los 7 que hay en los 7 superuniversos, te darás cuenta de la magnitud de la inmensidad que falta por crear. Luego estamos al principio de la creación. Perdonadme, hermanos, por esta barbaridad que digo, pero estoy completamente convencido de esta afirmación. Bueno, es el manipulador de todas las fuerzas y las energías en todo el espacio, es el gran controlador. Dice que en todos los universos, los agentes del actor conjunto manipulan sin cesar las fuerzas y las energías de todo el espacio. Al igual que la fuente centro primera, el centro tercero es sensible tanto lo espiritual como lo material. Controla lo espiritual, lo molontial y lo material. Lo controla todo. Parece Hacienda. El actor conjunto es la revelación de la unidad de Dios, en quien todas las cosas consisten cosas, significados y valores, energías, mentes y espíritu. Y nos dice igualmente que el Espíritu Infinito impregna todo el espacio. Habita el círculo de la eternidad y el Espíritu, al igual que el Padre y el Hijo, es perfecto
es invariable, es absoluto. Es decir, Dios no cambia, el Hijo Eterno no cambia y el Espíritu Infinito no cambia y nada le pilla por sorpresa. Además, es la fuente del intelecto de todos los universos. Fijaros lo que nos dice. Que a la fuente centro tercera se le conoce por muchos nombres, y todos ellos designan relaciones y reconocen funciones como Dios Espíritu, es la personalidad coordinada y el divino igual de Dios Hijo y de Dios Padre. Como Espíritu Infinito, es una influencia espiritual omnipresente, está en todos los lugares. Como manipulador universal, es el antepasado de las criaturas que controlan el poder y el activador de las fuerzas cósmicas del espacio. Es el amo, es el jefe de todo. El actor conjunto es el representante colectivo y el ejecutivo de la asociación compuesta por el Padre y el Hijo. Como mente absoluta, es la fuente de la donación del intelecto en todos los universos. Todo nuestro intelecto, nuestras capacidades pensantes, nuestras capacidades intelectuales, es una creación de esta personalidad. Como Dios de acción, es el antepasado aparente del movimiento, del cambio y de las relaciones. Es el creador del espacio-tiempo. Y además tiene una influencia poderosísima sobre las energías y la materia. Fijaros lo que nos comenta. Dice que el actor conjunto ejerce su actividad en todo el gran universo como una personalidad verdadera y bien diferenciada, especialmente a las esferas superiores de los valores espirituales, de las relaciones entre la energía y la materia y de los verdaderos significados mentales. Ejerce sus funciones específicamente en cualquier momento y lugar donde la energía y el espíritu se asocian e interactúan. Domina todas las reacciones con la mente. Ejerce un gran poder en el mundo espiritual y efectúa una poderosa influencia sobre la energía y la materia. La fuente centro tercera expresa en todo momento la naturaleza de la fuente centro primera. Es decir, de alguna forma está coordinado y está con el beneplácito del Padre Celestial. Pero realmente es el que controla todo, tanto la energía como el espíritu. Y es omnipotente, además. Además de ser omnipresente, es omnipotente, lo puede todo en el ámbito de la mente, lógicamente. Nos dice que la fuente centro tercera comparte de manera perfecta y sin restricciones la omnipresencia de la fuente centro primera y a veces se le llama el espíritu omnipresente. El Dios de la mente comparte de una forma especial y muy personal la omnisciencia del Padre Universal y de su Hijo. El conocimiento del espíritu es profundo y completo. El creador conjunto manifiesta ciertas fases de omnipotencia del Padre Universal, pero solo es realmente omnipotente en el ámbito de la mente, la parte mental, la parte intelectual, pero no a todos los niveles. La tercera persona de la deidad es el centro intelectual y el administrador universal de los dominios de la mente. Es en todo, en esto es absoluto. Su soberanía es incalificada. Vamos, es que manda más que... Una parte importante es que incluso, bueno, lo voy a leer y hago un comentario. Además de este supercontrol de la energía y de las cosas físicas, el Espíritu Infinito está magníficamente dotado de esos atributos de paciencia, de misericordia y de amor que se revelan tan exquisitamente en su ministerio espiritual. El Espíritu es supremamente competente para dar amor y eclipsar la justicia con la misericordia. Eclipsa la justicia con la misericordia. Es impresionante. Dios Espíritu posee toda la bondad celestial y todo el afecto misericordioso del Hijo original y eterno. El universo de vuestro origen se está forjando entre el yugo, el yunque de la justicia y el martillo del sufrimiento. ¿Qué nos van a contar? ¿Qué nos van a contar que no sepamos? Pero aquellos que manejan el martillo son los hijos de la misericordia, la progenitura espiritual del Espíritu Infinito. Bueno, ya cuando estemos en otra fase ya hablaré yo con algunos de estos porque estos que son el martillo, algunas veces el martillo dan bien fuerte, ¿eh? Y muchos pueden hablar de lo que le pasa a cada uno. Bien, Dios es espíritu en el sentido triple. El mismo es espíritu en su Hijo, aparece como un espíritu sin restricción y en el actor conjunto como un espíritu aliado a la mente. Pero todos los tres son básicamente espíritus. Además de estas realidades espirituales, queremos discernir unos niveles de fenómenos espirituales experienciales.
los espíritus del Ser Supremo, de la deidad última y del absoluto de la deidad, en el fondo. Y claro, esto sería complicado, pero es que este Ser Supremo realmente se está alimentando de alguna forma de nuestras experiencias. Este Ser Supremo es la Trinidad, en el fondo. Es la Trinidad que está adquiriendo experiencia a través de sus hijos y de alguna forma vamos a trabajar y a colaborar con él directamente. Da lugar el de la Trinidad del Paraíso, pues al Dios Supremo, luego pasaremos al Dios Último y Dios Absoluto. Pero este tema, para dedicarle, tendremos que dedicarle mucho más tiempo porque nos saldríamos un poco de lo que estamos tratando, que es de la tercera persona, ¿vale? Ejerce su actividad como mente más espíritu, está el tema, claro, lo hemos estado viendo. Dice que existen muchas líneas ilimitadas de fuerza espiritual y muchas fuentes de poder supermaterial que conectan directamente a la población de Urantia con las deidades del paraíso. Existe la conexión directa de los ajustadores del pensamiento con el Padre Universal, lógicamente. Nuestros ajustadores se conectan al Padre Universal. La influencia general del impulso de la gravedad espiritual del Hijo Eterno y la presencia espiritual del Creador conjunto. Existe una diferencia de función entre el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu. En su ministerio espiritual, la tercera persona puede ejercer su actividad como mente más espíritu, o como espíritu solamente. ¿Vale? Bueno, acordaros que el espíritu del Hijo que derramó fue el espíritu de la verdad, y el espíritu y el canal de comunicación que utiliza el espíritu del Espíritu le llaman Espíritu Santo. Con tanto espíritu no hacemos un lío, pero el Espíritu Santo es un canal de comunicación, ¿de acuerdo? Y además manejan la gravedad universal y además algo que es la antigravedad, ya lo veréis. Dice que la isla del paraíso es la fuente y la sustancia de la gravedad física. Y esto debería ser suficiente para informaros de que la gravedad es una de las cosas más reales y eternamente fiables en todo el universo de universos físicos. Hombre, la gravedad, los humanos lo entendemos perfectamente. Cuando te caes para abajo y te das un buen golpetazo. La gravedad no se puede modificar ni anular. Este concepto es graciosísimo, porque si nos dicen que la gravedad no se puede modificar ni anular, quiere decirse que todos estos intentos que están haciendo los científicos por intentar anular la gravedad es perder el tiempo, a menos que el individuo esté equivocado. Las cosas como son. Dice que, excepto por parte de las fuerzas y energías patrocinadas conjuntamente por el Padre y el Hijo. Claro, el Padre y el Hijo pueden mucho. Los seres humanos no deberíamos poder nunca modificar ni anular la gravedad, las cuales han sido confiadas a las personas de la fuente centro tercera, que es el que controla la gravedad, con el que están funcionando funcionalmente asociados. Y entonces, claro, el único que controla la gravedad en la antítesis sería la antigravedad. Entonces, ¿quién es? Pues el mismo jefe, el que controla la gravedad. Dice que el Espíritu Infinito posee un poder único y asombroso, la antigravedad. Este poder no está presente de manera funcional, observable, ni en el Padre ni en el Hijo. Esta capacidad inherente a la fuente tercera de resistir a la atracción de la gravedad material se revela en las reacciones personales del actor conjunto ante ciertas fases de la relación universal. Y este atributo único es transmisible a algunas personalidades superiores del espíritu infinito. Hace una comparación también de que hay un elemento, un cacharro mecánico, que es este que he puesto aquí al lado, que simula la gravedad, pero realmente pues es una cosa. Si tú parece que las cosas están equilibradas, y cuando tú lo sometes, gira sobre sí mismo, aparece una fuerza tangencial, por estos elementos básicos de física. Y parece que eso está como flotando en el aire, pero si tú pones una balanza debajo de este invento, ¿de acuerdo? Pues automáticamente pesa, está pesando, ¿entiendes? Este cacharro se llama giróscopo. Muchos tendréis en casa, los niños tienen un giróscopo en casa. Todos hemos tenido un giróscopo en casa. ¿Y qué criaturas crea esta fuente centro tercera? Dice que el universo de universos está penetrado por las criaturas de la fuente centro tercera, que controlan el poder. Y estos son los controladores físicos, los directores del poder, los del centro de poder y otros representantes del dios de acción, que tienen que ver con la regulación y la estabilización de las energías físicas. Controlan los sistemas. Controlan los sistemas solares, controlan los planetas como el nuestro. Todas estas criaturas únicas, en cuanto a sus funciones físicas, poseen atributos variables para controlar el poder, tales como la antigravedad,
que utiliza en sus esfuerzos por establecer el equilibrio físico de la materia y de las energías del gran universo. Bueno, y además es el activador del arquetipo del paraíso. Es decir, nosotros somos así no porque no haya tocado, es decir, porque tenemos cabeza, dos piernas y dos manos, porque es un arquetipo. Y parece ser que el Padre ha decidido que tengamos, bueno, seremos más altos, más gordos, más guapos, más feos, pero vamos a ver, que no vamos a ser como serpientes con patas, o como un cien pies, no. Dice que el paraíso es el arquetipo de la infinidad. El Dios de acción es el activador de este arquetipo. El paraíso es el punto de apoyo material de la infinidad. Los agentes de la fuente centro tercera son las palancas inteligentes que motivan el nivel material e inyectan la espontaneidad en el mecanismo de la creación física. Esto deberíamos de hacernos pensar de que posiblemente todos los que hemos visto las películas de la Guerra de las Galaxias, donde salen seres con 8 manos tipo pulpo y con no sé cuántos pies y dedos y ojos por delante y por detrás, y bueno, pues es una invención humana que está muy bonita y tal, pero el arquetipo dentro de nuestro superuniverso, pues tenemos una forma, porque si no sería muy difícil llegar a la forma de la Morontia, nosotros con nuestro aspecto, y otro que tengo un aspecto de una cucaracha, que a lo mejor al andar la pisábamos, ¿eh? O era tan grande que un gigante que tiene 6 ojos y tal. Bueno, pues parece ser que independientemente de que habrá seres respiradores, no respiradores, seres acuáticos, seres voladores, pero nuestra fisonomía externa debe ser más o menos parecida. Dice que la fuente de centro tercera posee una naturaleza intelectual que es distinta de sus atributos físicos y espirituales. Es difícil ponerse en contacto con esta naturaleza, pero esta es asociable intelectualmente, aún no de manera personal. Si hay seres que no son personales y que son también creaciones del espíritu infinito. En los niveles donde funciona la mente se le puede distinguir de los atributos físicos y del carácter espiritual de la tercera persona. Pero para las personalidades que tratan de discernirlas, esta naturaleza no actúa nunca independientemente de las manifestaciones físicas o espirituales. Es un poco pesado, me queda un poquito, pero vamos a ir avanzando un poquito. La mente absoluta es la mente de la tercera persona. Es inseparable de la personalidad de Dios Espíritu. En los seres que desempeñan su actividad, la mente no está separada de las energías o del espíritu, o de los dos. La mente no es inherente a la energía. La energía es receptiva y sensible a la mente. La mente puede ser superpuesta a la energía, pero la conciencia no es inherente al nivel puramente material. La conciencia está a otro nivel, no es material. No es preciso que la mente sea añadida al espíritu puro, porque el espíritu es consciente de manera innata y capaz de identificar. Bien, tiene la facultad de pensar y de conocer, lógicamente, esa mente. Bien, quiero ir avanzando un poquito más porque sé que ya andamos todos cansados, sobre todo yo. La mente es infinita, perdón, la mente de la fuente centro tercera es infinita. Dice que el creador conjunto solo es absoluto en el ámbito de la mente. En el terreno de la inteligencia universal, la mente de la fuente centro tercera es infinita. Todas las inteligencias las controla esta personalidad. Trasciende por completo los circuitos mentales activos y funcionales del universo de universos. La dotación mental de los 7 superuniversos procede de los 7 espíritus maestros. Estos 7 espíritus maestros, lógicamente, son personalidades creadas por la tercera fuente, por el espíritu infinito. Dice las personalidades primarias del creador conjunto. Estos espíritus maestros distribuyen la mente por el gran universo bajo la forma de mente cósmica. Y vuestro universo local está impregnado de la variante nevagónica del tipo mente cósmica de Orbontón. En el ámbito de la mente creada, la tercera persona, con sus asociados, coordinados y subordinados, gobierna de manera suprema. El campo de la mente de las criaturas tiene su origen exclusivo en la fuente centro tercera. Él es el que concede la mente. Él se concede la mente. Hace poco, bueno, hace unas horas di una charla sobre inteligencia artificial y hablamos de la mente. Una máquina jamás podrá tener una mente. La mente lo único que lo concede es el espíritu infinito. Puede ser muy inteligente, pero no tener mente.
mente, ni, por supuesto, capacidades volitivas. Dice que incluso los fragmentos del Padre le resulta imposible habitar la mente de los hombres hasta que el camino no ha sido debidamente preparado para ello mediante la acción mental y la actividad espiritual del Espíritu Infinito. Acordaros de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que necesitan interactuar en la mente para que se pueda desarrollar. Entonces, una máquina jamás podrá tener una mente y estos espíritus ayudantes de la mente podéis influir sobre esa mente, ¿no? Bien, dice que las características excepcionales de la mente es que puede ser conferida a una gran variedad de vida. La mente la puede tener muchos seres, a través de sus creadores y de sus criaturas asociadas. La fuente Centro Tercera aporta su ministerio a todas las mentes en todas las esferas. Es el que se encarga de todo. Aporta su ministerio a los intelectos humanos, a nosotros, y subhumanos, a través de los ayudantes de los universos locales y por mediación de los controladores físicos. Aporta incluso su ministerio a las entidades más inferiores de los tipos más primitivos de seres vivos incapaces de experimentar. La dirección de la mente es siempre un ministerio de las personalidades dotadas de una mente asociada al espíritu o de una mente asociada a la energía. Es decir, que hay sistemas energéticos que tienen mente. Es decir, la mente no va asociada solamente a elementos bioquímicos como el nuestro, o mecánicos o tal, sino que hay asociaciones energéticas, como cuerpos energéticos, que no tienen que ver nada con nosotros, que controlarán, Dios sabe qué, en el espacio, universo, a planetas, a sistemas, a energías, y que realmente tienen mente, tienen ciertas capacidades intelectuales, bueno, ciertas no, muchas capacidades intelectuales. Bueno, esta parte me voy a saltar porque ya tengo que ir avanzando un poquito porque se me va haciendo un poquito. Dice que la fuente Centro Tercera, la inteligencia universal, es personalmente consciente de cada mente. Es consciente de cada uno de nosotros, ¿eh? No olvidéis, de cada intelecto, en toda la creación. Lo están controlando, que no te quiero ni contar. Y mantiene un contacto personal y perfecto con todas esas criaturas físicas, morontiales y espirituales dotadas de mente en los extensos universos. Todas estas actividades mentales están incluidas en el circuito absoluto de la gravedad mental que se encuentra focalizado en la fuente centro tercera que forman parte de la conciencia personal del Espíritu Infinito. Conclusión. Todas nuestras mentes están conectadas. Es como una internet enorme donde cada uno de nosotros somos como un pequeño ordenador que estamos conectados a internet. Y ese internet forma parte de esa mente cósmica que está centralizada en el gran servidor de ese internet que es el Espíritu Infinito. Por eso muchas veces se nos ocurren las mismas ideas a uno y a otro y pensamos lo mismo. Y hay muchas asociaciones porque estamos interconectados. Bien, dice que la gravedad mental puede funcionar independientemente de la gravedad material y de la espiritualidad, y de la espiritual, por supuesto, son cosas completamente diferentes. Pero en cualquier momento y lugar en que estas dos últimas entran en contacto, la gravedad mental funciona siempre. Cuando las tres están asociadas, la gravedad de la personalidad puede abrazar a la criatura material, física o monompial, finita o absoluta. Pero esto me llama la atención esta frase. Pero independientemente de esto, el don de la mente, incluso a los seres impersonales y seres que no tienen personalidad, los capacita para pensar. Es decir, seres que no tienen personalidad, los capacita para pensar, pueden pensar y los dota de conciencia. Entonces yo me hago pensar, digo, ¿y estás una máquina? Una máquina es inteligencia artificial. Es un ser impersonal, no tiene personalidad. Los podemos capacitar para pensar, incluso dotar de conciencia, a pesar de la ausencia total de personalidad. Honestamente, a mí esto me ha roto todos los esquemas. Me plantea unas dudas enormes contra muchos conceptos que tenía ya prehechos, pero realmente me los tira por detrás. Es una mente pura. Dice que cuando la mente cósmica no está asociada ni a la energía ni al espíritu, tampoco está sometida a la exigencia gravitatoria de los circuitos materiales o espirituales. La mente pura solo está sometida a la atracción gravitatoria universal del actor conjunto. Y la mente infinita, la coordinada teórica de los absolutos del espíritu y de la energía, es
aparentemente una ley en sí misma. Bueno, eso me lo voy a saltar con vuestro permiso. Vamos a ver, yo, Angelita, le voy a hacer llegar la presentación. Si alguien tiene ganas de tenerla, pues se la pida a ella, la formato PDF, se la baja y lo lee. Algunas cosas tengo que pasarlas para no ser demasiado pesado. Bien, voy a hablar un poco de algunas cositas más y vamos a ir acabando, porque son las 2 una hora y media, una hora y 20. Nos dice que el actor conjunto, esto es importante, es capaz de coordinar todos los niveles de la realidad universal de tal manera que hace posible el reconocimiento simultáneo de lo mental, lo material y lo espiritual. Eso ya lo sabemos, nos lo han repetido un montón de veces. Este es el fenómeno de la reflectividad universal, ese poder único e inexplicable para ver, oír, sentir y conocer todas las cosas a medida que suceden en todo un superuniverso. Y a través de la reflectividad, en tiempo real, podemos ver lo que está pasando en cualquier parte de un superuniverso. Y luego focalizar por reflectividad toda esa información y todos estos conocimientos en un punto deseado cualquiera. Es decir, yo vengo aquí, es como si lo que estamos haciendo ahora con nuestro ordenador, yo puedo coger, os veo, os escucho, incluso aquí se podía ver, oír, sentir y conocer. No sé. Dice que la acción de la reflectividad se manifiesta a la perfección en cada uno de los mundos 7 de los 7 superuniversos. Funciona también en todos los sectores de los superuniversos y dentro de las fronteras de los universos locales. La reflexividad se focaliza finalmente en el paraíso. Gracias, paraíso. En el paraíso tienen un sistema allí que directamente online se conectan, pueden saber lo que está pasando en cualquier parte del cosmos. Pero claro, esas energías que emplean no pueden ser energías materiales, porque el elemento que más rápido se puede transmitir por el cosmos es la luz, y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Pero si hay estrellas que están a millones de años luz, no te digo al paraíso, lo que tardaría en llegar. Es decir, tardarían trillones de años luz en llegar al paraíso con una información. Es decir, hola. Con lo cual deben estar utilizando energías muy sutiles de las cuales no tenemos ni idea. ¿No? Es una reflexión que os hago. Dice que el primer acto del Espíritu Infinito posee el pleno poder de transmitir una gran parte de sus poderes y prerrogativas a sus personalidades y agentes coordinados y subordinados. Bueno, el primer acto creativo del Espíritu Infinito como deidad, bueno, es que este tema me lo voy a saltar con los 7 espíritus maestros del paraíso, es que da para mucho, pero yo creo que ya estamos en una fase. Bueno, esto lo he comentado ya. Los hijos creadores son fruto de Dios Padre y de Dios Hija. Dios, ¿de acuerdo? Y sin embargo, los espíritus creativos, la consorte, la compañera de un hijo creador, de un Miguel, es una orden, como bien sabéis, lo que se llama Miguel. El espíritu creativo es creación del Dios Espíritu. ¿Mm? Importante, la fuente centro tercera está representada en el gran universo. Y está, fijaros, es que los reveladores lanzan cosas y se quedan tan tranquilos, pero es que cuando tú lo analices, te plantean unos cuestionamientos realmente profundos. Dice que la fuente centro tercera está representada en el gran universo por una inmensa serie de espíritus ministrantes, mensajeros, educadores, jueces, ayudantes, consejeros, así como por los supervisores de ciertos circuitos de la naturaleza física, moral y espiritual. Y luego dice, y se quedan tan tranquilos, no todos estos seres son personalidades en el estricto sentido de la palabra. Entonces, son seres materiales, me imagino, morales o espirituales, o seres energéticos, pues que también tienen mente, inteligencia, pero que no tienen personalidad. Con lo cual cada vez me cuesta menos trabajo que una máquina pueda tener, que le puedan conceder ellos algunas prerrogativas. Y tengo grandes dudas, honestamente. Aquí hablaremos del espíritu del poder, me vais a perdonar porque quiero dedicar tiempo a poder charlar sobre estas cosas. Bueno, la familia de la fuente de tercera, de una forma rápida, la familia funcional de la fuente de tercera, tal como está revelada, son los espíritus supremos, dentro de los espíritus supremos,
pues están los 7 espíritus maestros del paraíso, los espíritus reflectantes de los superuniversos, los espíritus creativos de los universos locales. Están también los directores de poder, están las personalidades del espíritu infinito, que podemos identificar como las personalidades superiores del espíritu infinito, las huestes de mensajeros del espacio, los espíritus ministrantes del tiempo, y hay muchos más grupos. Entonces, ¿qué os voy a decir con esto? Pues que las familias de la creación del espíritu infinito es que es infinita la cantidad de seres diferentes que hay y de familias. Bien, importante es que toda la ley tiene su origen en la fuente centro primera. La ley es el Padre Celestial. Él es la ley. La administración de la ley espiritual es inherente a la fuente centro segunda, la administración. La revelación de la ley, la promulgación y la interpretación de los decretos divinos es la ocupación de la fuente centro dos, los que se encargan de juzgar, de aplicar la justicia y tal. Dice que la aplicación de la ley y la justicia es incumbencia de la Trinidad del Paraíso y es llevada a cabo por ciertos hijos de la Trinidad. Bien. Y no quiero, más que nada, para dar tiempo un poco a poder charlar, os voy a dar las gracias por vuestra presencia. Soy un poco pesado y si tenéis alguna duda, más que responderos yo a esa duda, que la responda Marcelino, que de estas cosas sabe más que yo. Así que me pongo en vuestras manos y lo que digáis. Bueno, Espero que nadie se haya dormido, no, porque luego pasamos. no, todo muy interesante, la verdad, Javier. Y bastante contenido, sí. Hay que personalizar esa presentación que hiciste. Hay que pedírsela a Angelita para verla despacio, saborearla despacio, porque está llena de conceptos, de aclaraciones que, que como tú dices, forman un rompecabezas que a lo mejor tenemos que ir viendo pieza por pieza. Pero muy, muy interesante. Vimos todo el esfuerzo que has hecho. Te felicito y también te damos gracias por compartir todo eso con nosotros. Y también, bueno, en la parte del chat tienes más que todo de Ramón Humberto Mora, tienes un montón de aportaciones, pero como tú dices, vamos a darle primero, cualquiera lo puede leer en el chat, entonces le vamos a dar oportunidad a las preguntas. Y tenemos aquí primero a Alfonso de México. Bueno, pues hacer la pregunta o el aporte que quieras hacer. Este, híjole, ya tenía mucho tiempo de no darle un repaso al libro de Urantia. Ahorita lo estoy leyendo en inglés. Voy en el ochenta y tantos, en el documento ochenta y tantos. Pero esto sí me genera así mucha necesidad de consolidar la influencia que tiene ahorita en mí y que también se lo pregunte. La primera fuente y centro del universo mediante su ajustador del pensamiento. La segunda fuente y centro del universo mediante el espíritu de la verdad de Cristo Micael. Y la tercera fuente y centro del universo, que es el espíritu infinito, mediante la aportación de Espíritu Santo que nos da la madre de Nevadón, la ministra divina de Nevadón. Entonces, eso a mí me hace concluir que estos tres pues, son vitales para nosotros y que de alguna manera podemos ir de manera consciente o inconsciente identificando la influencia de estos tres en nuestras vidas. Lo comento ¿por qué? Porque después de haber leído en español este asunto, así brevemente, yo estuve en la noche muy, muy intrigado, queriendo meter para sacar. Entonces, si el ajustador del pensamiento, el espíritu de la verdad está con uno, entonces él puede contestar, ¿sí? Esta pregunta, ¿qué influencia tienen los tres? O sea, en la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro y la tercera fuente y centro en nosotros. Esa fue la pregunta que yo hice. Y así como que entre dormido y entre despierto, empecé a ver tres especies de como de piedras preciosas
que eran como que cilíndricas, pero que terminaban en punta. Una de color azul hermoso, la otra blanca y una tercera como un rojo carmesí, sí, pero hermosos. Y de repente una voz interna así me dijo, lo único que tú tienes que ver para comprender es que contigo estamos los tres. La azul, la piedra preciosa azul, representaba el ajustador del pensamiento, el que nos da la personalidad. Y la segunda pieza de piedra preciosa, hermosa, blanca, representa el espíritu de la verdad de Jesús que te va a llevar a toda la verdad. Y la tercera es el poder del Espíritu Santo. Y estos tres están en sus diferentes facetas espirituales, en los ámbitos cósmicos. Y se me dijo, es lo único que te basta ahorita con tus 5 sentidos comprender. Estos tres estamos apoyando. Ya cuando empieces a ver en tus resurrecciones, en tus cambios desde la Morontia hasta que tú llegues ya a Salvington y de Salvington ya llegues a los demás ámbitos cósmicos, recuerda que hasta 70 sentidos se te van a dar para que se pueda comprender estas cosas de los reveladores de la verdad. Mientras tengamos 5 sentidos, pues no vamos a poder asimilar, ni interiorizar, ni exteriorizar toda esta vasta información que nos dan los reveladores. Debes de ser paciente, vivir feliz y tratar que en tu vida se refleje el efecto que tenga en ti tanto el ajustador del pensamiento, que viene de la primera fuente y centro, tanto el espíritu de la verdad, que viene de la segunda fuente y centro mediante Cristo Miguel de Nevadón, y la tercera fuente y centro que viene, o sea, el Espíritu Santo, que viene, o sea, el Espíritu Infinito se manifiesta en la ministra divina de Salvington, de Nevadón, y que es el llamado Espíritu Santo que nos controla a nosotros. Ahí el hermano Marcelino, yo lo he escuchado mucho y él también me ha ayudado a entender algunos casos, el que comente un poquito más de esto que estoy mencionando, pero esa sí es la pregunta, ¿de qué manera las tres influencias de estos pueden beneficiar nuestra vida en estos 5 sentidos que pueden captar lo que están manifestando los reveladores de la verdad? Gracias. Gracias a ti, Alfonso, pero ya la pelota se la iba a pasar a Marcelino. Que te la conteste él. Sí, muy interesante esa revelación personal que has tenido, Alfonso. Vamos a esperar entonces que, no sé, Marcelino, si quiere contestar ahora. ¿Estás muteado, Marcelino? Sí, démosle la oportunidad a Ramón y después de Ramón respondo, estimada Lucy. Ok. Bueno, Si Ramón. quieres te puedo apoyar, Lucy. Bueno, Isabelita, claro, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Bueno, es obviamente el concepto que yo puedo entender, lo que les comparto. Cada uno de nosotros tiene la gran libertad de interpretar lo que lee de acuerdo a su marco conceptual. En primer lugar, me gustaría muchísimo hacerles caer en cuenta a todos los que nos acompañan de que nuestro cuerpo material solo tiene 5 sentidos, pero que tenemos que unir los sentidos de la mente, y cuando el cuerpo y la mente se juntan también se producen 12 sentidos que podemos desarrollar aquí mismo. Y si nosotros desarrollamos nuestros círculos psíquicos y avanzamos en ellos del séptimo al primero, vamos a desarrollar muchísimos más sentidos que hoy tiene la mente, pero que nosotros la bloqueamos porque creemos que no podemos dar más. Y el Maestro Jesús dijo que nosotros podíamos hacer muchísimas cosas más de las que Él estaba haciendo. Entonces, no nos limitemos ni nos coartemos por la tradición, por la costumbre o por lo que nos hayan enseñado. Yo los invito a que tomemos realmente conciencia de toda esta enseñanza que el libro nos da y trabajemos en nuestro interior fuertemente, y vamos a poder aprovechar esas maravillosas energías.
el único ser o espíritu que está dentro de nosotros, no digo el cuerpo material, pero sí está ubicado en la citadela de la mente, es el ajustador del pensamiento, que es la misma presencia de Dios Padre en nosotros, 24 horas al día, porque Él no necesita dormir, trabaja para ayudarnos a espiritualizar la mente, y entre más conocimiento verdadero le metemos a nuestra mente, más herramientas estamos aportando para que Él pueda aportar en los canales de pensamiento universales para que a nuestra mente llegue nuevas verdades. O sea que el trabajo del ajustador es absolutamente divino y maravilloso, porque es el mismo Padre Celestial entregándonos todo su amor a través de millones de herramientas que pone frente a nosotros para que podamos sacar de dentro de nosotros esas características de la personalidad divina que Él nos otorgó. Nos envuelve la energía del Hijo Eterno, que es el Espíritu de la verdad que nuestro Maestro Jesús de Nazaret derramó en Pentecostés. Y desde ese momento lo derramó sobre toda la carne y nos rodea, nos envuelve. Esa inmanencia espiritual solo la poseemos nosotros cuando empezamos a desarrollar fe y a desarrollar valores espirituales dentro de nuestra alma, de nuestro ser. Adicionalmente tenemos la energía del Espíritu Infinito, que nos lo entrega a nosotros la ministra divina, la consorte de Miguel de Nevadón. Siempre ha permanecido en nuestro planeta porque su cuerpo, su ser, se extiende por toda el área de Nevadón. O sea, siempre ha estado aquí el Espíritu Santo, que es realmente la presencia de la ministra divina y que es la energía de la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Infinito, que llega a nosotros a través de sus hijas, el Hijo Creador o Espíritu Santo, como le queramos. El Hijo Creador no, el Espíritu Creativo o ministra divina o Espíritu Santo son la misma energía espiritual que nos envía esa tercera persona de la Trinidad paradisiaca. Es mi manera de comprenderlo. El tema fue absolutamente increíble. Javier, te felicito, sé que estás cansadísimo, pero muchas gracias por ese trabajo maravilloso. Gracias. Hay mucho que hablar del tema, ¿no? Pero es muy extenso. Toca cogerlo por pedacitos, creo yo. Así es. Gracias. Gracias, Isabelita. Lástima que te oímos un poquito, no sé, se oía música al fondo. Son los vecinos. No puedo hacer Ok, nada. bueno, sí. Bueno, entonces, Ramón Humberto, ¿estás ahí? Mu- Muy buenas, maravillosas y bendecidas noches reciban todas las personalidades presentes. Y bueno, gracias por ese gran entusiasmo que tienen todos por escuchar al hermano Javier Martínez de España. De antemano, una gran felicitación de mi parte, hermano, pero tranquilo que Dios te da esa fuerza. Yo sé que no estás cansado, aunque viene de 2 horas en otro grupo y aquí con 2 horas más y estás de pie, hermano. Entonces esa fuerza es abismal. Entonces, lo que quería preguntar, hermano Javier, de antemano y felicitarle, es que este, también usted nombró la palabra bioquímico. Nuestro cuerpo es bioquímico, pero también se le puede llamar electroquímico. Y solamente para acotar, el hermano Javier, obviamente que es a ciencia cierta, aunque es el principio de esta creación, ¿no? En un momento explorando en la Fundación de Urantia, allí hay un escrito de Bill Sandler, el estudio sobre el universo maestro, y él da su punto de vista, ¿no? Bill Sandler, de que estamos en una segunda era. Imaginémonos nada más lo que se ha creado de acuerdo a lo que él indica, y es el principio, como lo indica el hermano Javier. Fíjate todo lo que hay en el universo maestro y lo que está creado de seres y cosas, ¿no? Ahora imaginémonos cuando llegue a la séptima era a luz y vida, ¿no? Esto es algo impresionante. Y eso es lo que quería agregar, hermano. Felicitaciones desde acá, por acá, sin energía eléctrica, hermano, pero con el mejor entusiasmo y sigamos todos adelante. La juventud y bueno, aquí todos ustedes son jovencitos, yo los veo elegantes a todos. Pues Ramón, aunque ahora Marcelino te lo va a contestar todo, pero electroquímico, bioquímico es casi lo mismo. Es decir, el bioquímico es biología
y química, que es lo que estamos hechos los seres humanos, de células y tal. Pero lógicamente todas esas células, hay sistemas nerviosos, hay unos potenciales de electricidad que recorren todo nuestro cuerpo, y por eso le llamamos cuerpos electroquímicos. Es decir, nuestro cuerpo, además de ser biológico, es también eléctrico. Somos unas máquinas biológicas, pero que funcionamos con electricidad. Es decir, cuando a ti te pinchan con un clavo o te da un golpe, tú sientes el dolor, pero ese dolor realmente se transmite a través de impulsos de muy bajo potencial, de décimas de centésimas de voltio, muy pequeñitas, que circulan por estas nerviaciones que van por todo nuestro cuerpo y que llegan al cerebro. Y de hecho, nuestro cerebro está formado por neuronas, millones de neuronas. No sé cuántos millones de neuronas tenemos, y esas neuronas están interconectadas a través de un proceso que se llama sinapsis. Y es que están interconectadas esas neuronas. Mientras más sinapsis, mientras más conexiones hay de una neurona con otra, más capacidad de inteligencia, de asociación y de memoria tenemos. Pero todas esas sinapsis están hechas realmente por impulsos eléctricos. Por eso somos electroquímicos. Era un poco por clarificarte un poco el concepto. Por eso, cuando un ser humano se le somete a un campo magnético muy altos, esos potenciales eléctricos se incrementan o se decrementan y pueden provocar perturbaciones muy grandes, pequeños cortocircuitos dentro, por decirlo de alguna forma, y que hacen que nuestra máquina, que es muy delicada, ante una descarga eléctrica, pues te quedas fulminado, te matas, te mueres. Es un poco por clarificar un concepto que yo creo que todo el mundo lo sabemos, pero bueno, por si las moscas. A mí me toca la parte sencilla, la parte compleja se la pasamos a Marcelino, que la diga él. Gracias, gracias, Javier. Bueno, Marcelino, tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. De verdad que me alegra mucho no solo estar acá, sino volver a presenciar el mismo día una nueva jornada de Javier. Javier, de verdad, hermano, un tema nada fácil, pero usted hace, como decimos en Venezuela, Javier, de tripas corazones. Entonces, es importante eso. Bueno, sí, sí, incluso lo que acaba de comentar, la biología incluye la parte eléctrica, es decir, está dentro pues de la biología. Entonces, es válido bioquímicos o electroquímicos porque tenemos esa parte eléctrica además de todos los otros elementos. Bien, estimado Alfonso, lo que comentó es sumamente interesante y, por supuesto, uniéndome a lo que dijo Isabel, agregando algo más de lo que ella dijo de manera interesante, no olvidemos que el espíritu infinito, eh, siendo el centro de todo lo que tiene que ver con la realidad mental, ¿no? Entonces, es como el dador de esa parte inicial en la criatura, en el caso del humano, que tiene que ver con la mente, es ese don que la energía que viene del polvo va a recibir esa mente a través de esos nietos del Espíritu Infinito que se llaman los espíritus ayudantes de la mente, hijos de la ministra divina, nuestra madre local, hija a su vez del Espíritu Infinito. Entonces, esa dote o ese don de la mente hace posible capacitar a las criaturas para un nivel de inteligencia determinado, pero aún así llega a los niveles de causar el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal de las criaturas humanas. De manera de que es un trabajo intenso del Espíritu Infinito hacer esa preparación inicial, ¿no? A través de, por supuesto, en conexión con los espíritus rectores que se conectan con las hijas creativas y la hija creativa a través de los circuitos de los 7 espíritus ayudantes de la mente, dando esa capacitación inicial a las criaturas, las que no logran desarrollar niveles de humanidad, que son el caso de los animales, pues desarrollan un nivel de inteligencia, pero en el caso del humano llegan
a desarrollar no solo inteligencia, sino una capacidad para discernir entre el bien y el mal, que es el trabajo de los dos últimos espíritus ayudantes, tanto el de adoración como el de sabiduría. El 6, adoración, sabiduría 7. De manera que ahí hay un trabajo preliminar extraordinario del espíritu infinito, inicial. Cuando el Hijo eterno y original actúa en términos potencial, generalmente en los mundos donde no se ha producido el derramamiento de un Hijo creador o de un Hijo magisterial. Entonces, como niño, por supuesto. Pero cuando se produce ese derramamiento o ese regalo o esa dispensación, ¿no? En un planeta como lo que pasó exactamente con la conexión de Micael en Jesús, y se produce un día como hoy el derramamiento del Espíritu circuital de la verdad, entonces es algo extraordinario, porque efectivamente ese espíritu circuital, que no es ni fragmento, ni tampoco es exactamente como el materno, aunque también el materno es circuital. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene un trabajo extraordinario, el discernimiento entre el bien y el mal de una manera más nítida, más clara. El trabajo, hay una enorme cantidad de trabajo de distintos órdenes, pero el trabajo esencial es la cooperación para un discernimiento mucho más claro entre la verdad y el error, dado por el espíritu circuital de la verdad, el espíritu del Hijo. Eso efectivamente se confirma el hecho de que, por ejemplo, Jesús dijera, efectivamente, el hijo, perdón, el profeta mayor nacido de mujer es Juan, pero aún el que más pequeño es en el reino de los cielos, aún siendo pequeño, en ese reino es mayor que Juan. Quiere decir que un hombre dispuesto, después del derramamiento del Espíritu de la verdad, tiene esa capacidad y esa verdadera posibilidad de don de Dios de discernir un poco más claramente y con menos dificultad el error de la verdad de lo que tuvo Juan, porque Juan sí tuvo a un primo lejano, pero no tuvo a ese espíritu que lo impregnaba, que lo rodeaba, que lo cubría, como sí lo tuvo efectivamente la humanidad entera creyente después de Pentecostés. Y se confirma también cuando dicen que después del Pentecostés, los apóstoles en menos de un mes lograron un grado de progreso mayor que los 4 años conectados con el Maestro. De manera que es extraordinario el trabajo del Espíritu de la verdad para esclarecer y sobre todo para el discernir entre el bien y el mal. Entonces, ese Espíritu infinito de la tercera persona se une al Espíritu de la segunda persona para los efectos de una capacitación de niveles mayores mentales y de nivel mayor de discernimiento de la verdad. ¿Y qué ocurre? Ese trabajo conjunto del Espíritu Infinito materno y del Hijo Eterno a través del Hijo Creador hace posible que el ajustador tenga posibilidades mucho más favorables para transformar esas energías heredadas, egoístas, animales, en energías adquiridas, altruistas, celestiales, que es el trabajo del ajustador. Aunque la madre trabaja enormemente en esa capacitación mental y el hijo ayuda a ese discernimiento entre el bien y el mal, cooperando en unísono con la madre, el que hace el trabajo de transformación es el ajustador, producto de que el ajustador es el que está en un contacto más directo, como lo dijo Isabel, con la mente humana. Entonces es sumamente interesante que con la cooperación de cada humano haya ese progreso, y dependiendo de la mayor cooperación, un progreso mayor, y menor cooperación, un progreso menor, pero siempre va a haber ese progreso cuando hay una determinada cooperación. De manera que eso, además del padre, tiene una influencia mayor en ese sentido, porque del padre viene la personalidad, y la personalidad de alguna forma es la que va creciendo al crecer el alma y al crecer los demás elementos que integran el yo humano. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos bien claro. De manera, pues, de que no es fácil, como dijo Javier, y como definitivamente es, entender claramente nosotros, porque incluso Alfonso lo comentó, tenemos apenas 5 sentidos, comentado también por Isabel, vamos a tener sentidos superiores, y por eso me permito compartir con ustedes la cita muy interesante y esperanzadora del documento 1, de la página 32, el documento 1, sección 7,
párrafo 8 de la página 32 que dice, lo está diciendo un consejero divino, un hijo de la Trinidad del Paraíso, quien vino a cooperar con la revelación durantiana. Ese consejero divino dice, estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma adecuado para explicar claramente a la mente mortal cómo vemos nosotros estos problemas del universo. Pero vosotros, y por supuesto vosotras, no debéis desalentaros. No todas estas cosas resultan completamente claras, ni aun para las altas personalidades pertenecientes a mi grupo de seres del paraíso. Recordad siempre que estas profundas verdades relacionadas con la deidad se esclarecerán cada vez más a medida que vuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso mortal al paraíso. Quería compartir eso nuevamente, Javier. Felicitaciones y de verdad que se sigan multiplicando las bendiciones en ustedes, en nuestros familiares y en todos los que tengamos contacto con esta triple presencia y sus ángeles leales. ¿Veis cómo hacía falta la presencia de Marcelino? Acá ha quedado clara la cosa. Ya está, es lo que falta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues veo que no hay más manitas levantadas y entendemos tu cansancio, Javier. Te agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho. Tienes que cuidarte esos ojitos. La luz de la pantalla puede molestarte realmente, así que vamos a dar por finalizada la presentación y te damos pues la oportunidad de que des unas palabritas de despedida, de esperanza para otra presentación futura que nos quieras ofrecer. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Sin vuestra presencia esto no sería posible. Como dije al principio, es un honor estar con esta familia, la verdad que me encanta. Vosotros pensaréis que el ponente sabe más que los de que están aquí presentes. Es mentira. El ponente aprende mucho más, aprende estando con vosotros. Y es una realidad. Entonces yo creo que mantener los grupos estos activos y colaborativos y sobre todo que haya una mayor interacción entre diferentes grupos, lo único que hace es que enriquece mucho más esta revelación, la hace más comprensible, la hace más humana y evitamos crear como células independientes, sectarias, que es el peligro más grave que nos puede llevar un poco a los diferentes grupos. Entonces, yo creo que el hablar unos con otros, el compartir criterios, aunque no estemos de acuerdo al 100%, somos singulares y cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas, es fundamental para que nuestro espíritu de alguna forma se impregne un poco de esa apertura de alma que nos permita entender al otro, aunque piense de forma diferente, y respetarlo. Y eso nos va a hacer cada vez seres más grandes y, y yo creo que al final todo se limita a eso, es decir, la hermandad, ponerla en práctica es eso, es compartir. Nosotros aquí no podemos tomar una cerveza juntos, ni un vino, ni nada, porque estamos cada uno en un sitio. Pero el respeto entre eh, aceptar lo que uno piensa, no reírnos de los demás, aceptar las dudas, incluso nuestras propias dudas, muchas veces nos las clarifican otros hermanos. Y yo creo que mientras vayamos por ese camino, pasito a pasito, iremos como ampliando nuestro potencial. Es decir, tenemos un potencial bestial, pero necesitamos como irlo soltando poco a poco. Y muchas veces estos grupos hacen que vayamos aprendiendo uno que dice una cosa, otro que dice otra. Y todo eso nos enriquece, nos hace mejores personas, entendemos más al otro y la verdad no la tiene nadie. Cada uno tiene su media verdad. Y cuando empezamos a sumar media verdad de una, media verdad de otra, media verdad de otro, al final nuestra verdad es más verdad. Nunca será una verdad absoluta. Nunca vamos a poseer esa capacidad. Nunca vamos a ser como Dios, está el tema claro. Pero sí es verdad que nos vamos acercando poquito a poco. Y mantener estos grupos vivos creo que es un esfuerzo que debemos hacer todos. Y bueno, y lo único que se me ocurre decir ya, pues, porque lo único que puedo hacer tengo ese agradecimiento. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia y que Dios nos permita durante muchos años poder seguir comunicándonos y poder seguir explorando sobre esta obra magna que yo creo que aunque estemos toda la vida estudiándola,
nunca vamos a llevar a entenderla plenamente. Entonces, si somos humildes y aceptamos que, bueno, cada uno de Dios le ha dado unas capacidades intelectuales, a uno le ha dado 10 talentos y a otro 5 y a otro 3, a mí me ha dado 1, entonces tampoco me va a pedir mucho, ¿no? Pero entonces me pediría en sumo 2, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando y nada, animar al grupo a que sigáis con esta labor que, aunque digan que hay muchísimos urantianos, es mentira. Contar los grupos urantianos que hay y las personas que hay, sabiendo que muchos se repiten en diferentes grupos, y os daréis cuenta que nos falta mucho tiempo para tener una masa crítica de urantianos que permitan cambiar la sociedad. Somos muy poquitos, tan poquitos que yo muchas veces lo he discutido. Si llegamos a 1000, hay mucha gente que pasa por aquí, se va y ya está, pero al final, pero urantianos de verdad, gente que esté comprometida, que lea el libro de Urantia como un, digamos, un manual de vida y que la ponga en práctica, sobre todo. Poquitos, poquitos, poquitos. Bueno, nada más, ya no te voy a decir nada más. Gracias a todos por vuestra presencia. Muchas No, gracias. muchas gracias de nuevo, Javier. La verdad que eres valioso en todos los grupos, en este en especial, y te queremos mucho. Así que gracias por tus aportaciones y dejamos, bueno, que vayas a descansar, que para ti ya creo que es nuevo día, más bien. Ya, ya ni es de madrugada, ya es amanecido, creo yo. Y les invitamos a todos, claro, les damos las gracias por haber estado acá y les invitamos al próximo lunes vamos a continuar con el libro de Urantia, con las ilustraciones que nos hace J. Musa. El documento 70 lo estamos terminando y vamos a empezar el 71 también. Así que para todos, pues feliz noche, feliz día, lo que sea, y que descansen un rato, especialmente, bueno, Javier, Besos. igual. Feliz noche, Rocío. Se te quiere en la distancia. Un abrazo. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.